La dejaron parir sola en medio del desierto, marcada como fugitiva por un padrastro que usó la fe como castigo. El reverendo Monroe la denunció como ladrona y pecadora, moviendo a los Rangers para traerla de vuelta. Pero el destino puso en su camino a Elías, un apache con su propia herida, capaz de enfrentar la ley por ella. Y solo escuchen cómo este encuentro cambió todo, y por qué, al final, fue la justicia la que habló más fuerte. El viento soplaba seco entre las rocas del sendero, levantando pequeños remolinos de polvo y espinas, mientras el sol apenas comenzaba a teñir de rojo el horizonte. La tierra crujía bajo el peso de los pasos errantes de Abigail Monroe, aunque ya no caminaba, se arrastraba. Cada músculo de su cuerpo vibraba de agotamiento. Su vestido estaba rasgado hasta las rodillas, manchado por la tierra y el sudor. Tenía 19 años, pero en ese momento parecía llevar encima el peso de toda una vida de silencios, rechazos y miedos. Se detuvo junto a una formación de piedras planas, bajo una rama reseca que no ofrecía sombra. El dolor volvió a su vientre como una ola. No era nuevo, llevaba 2 días sintiéndolo. Pero esta vez fue diferente, más profundo, más definitivo. Allí, en ese punto perdido del desierto de Nuevo México, Abigail entendió que ya no podía seguir huyendo. El bebé venía. Miró alrededor. Nada, ni una casa, ni una carreta, ni el más mínimo rastro de otra alma viva. Solo tierra quebrada, cactus distantes y cielo demasiado grande. Gritó. No por ayuda, ella sabía que no vendría nadie, sino por el miedo que le apretaba la garganta. Gritó por todo lo que había callado durante los últimos meses. Desde niña, había vivido bajo el techo de un padrastro que usaba la Biblia como escudo y como arma. El reverendo Monroe no toleraba dudas, ni errores, ni emociones que no fueran controladas. Abigail aprendió pronto a bajar la mirada, a no levantar la voz, a borrar cualquier huella de ternura. Hasta que conoció a Caleb, un joven jornalero que llegó una primavera a ayudar en los campos de su padrastro. Él le hablaba con respeto, le escuchaba sin juicio, le hacía preguntas simples, si le gustaban los álamos, si alguna vez había querido ver el mar. Ella sonreía en secreto después de esas charlas. Fue en el establo donde se rozaron las manos por primera vez, y fue allí también donde el reverendo los encontró. A Caleb no se le volvió a ver. Dijeron que se marchó voluntariamente. Abigail nunca lo creyó. Las semanas que siguieron fueron un infierno disfrazado de corrección moral. La joven no supo cómo explicar lo que sentía ni a quién acudir. Cuando su vientre empezó a crecer, el juicio fue inmediato. «Has manchado este nombre», le dijo el reverendo con frialdad. «Dios te ha cerrado las puertas». El día que sintió las primeras contracciones, escapó, sin provisiones, sin rumbo, solo con una manta, un cuchillo oxidado y la voluntad de no dar a luz bajo ese techo. Y ahora estaba allí, sobre rocas calientes, con el cuerpo doblado en dos, jadeando entre pujos. Se quitó el cinturón del vestido y lo mordió para no gritar. Tenía miedo de que sus gritos llamaran a hombres. Tenía miedo de no gritar lo suficiente para que el universo la escuchara. El sudor le corría por la espalda, la vista se le nublaba. Cuando logró recostarse sobre el costado, sintió cómo su cuerpo se abría paso hacia el milagro. Un sonido agudo, como un chillido animal, emergió de su garganta. En lo alto, un par de buitres giraban en círculos, como si el desierto ya hubiese dictado su sentencia. Pero Abigail seguía empujando, por su hijo, por su derecho a no desaparecer, por su última oportunidad de empezar algo propio. Y con cada contracción, con cada temblor, con cada lágrima no derramada, nacía no solo un niño, sino algo nuevo en ella. Algo que el juicio, la culpa y el abandono no habían logrado romper. El silencio del desierto se había vuelto tan denso que Abigail ya no distinguía si los sonidos que oía eran reales o nacían de su agotamiento. El bebé, envuelto como pudo en su falda hecha jirones, lloraba con fuerza intermitente. Ella apenas podía sostenerlo. Le ardían los brazos, le dolía el alma.
A cada segundo, sentía cómo el mundo se iba estrechando a un solo punto, la carita enrojecida de su hijo y la idea persistente de que tal vez no lograría levantarse. Entonces lo vio. Entre las ondulaciones del aire caliente, como si emergiera de otro tiempo, un caballo oscuro se recortó contra el horizonte. Sobre él, la silueta de un hombre alto, erguido, inmóvil al principio, como si también la estuviera observando desde mucho antes. Llevaba el cabello largo recogido hacia atrás, una lanza sujeta al costado de la silla y la expresión endurecida por el sol y la experiencia. Su piel cobriza brillaba con el sudor del camino, pero era su mirada lo que más impresionaba. Oscura, directa, como si pudiera ver no solo la escena ante él, sino lo que había ocurrido antes de su llegada. Abigail sintió un temblor distinto al de las contracciones. Era el miedo profundo, el que surge cuando uno está demasiado débil para defenderse. Trató de incorporarse, de cubrir al bebé con su propio cuerpo, pero no tenía fuerzas. Apretó los dientes, respiró hondo, pero el vértigo la venció. Solo pudo observar cómo el hombre desmontaba con una calma que no parecía tener prisa ni intención hostil. Se acercó paso a paso, sin emitir sonido alguno, hasta quedar frente a ella. El viento movía su chaqueta de cuero curtido, que olía a humo de leña y resina seca. No preguntó su nombre, no le preguntó por qué estaba allí, ni de quién era el niño. Solo se agachó lentamente y la miró. En esa mirada no había juicio. Había cansancio, sí, como el de alguien que también ha caminado demasiado. Y había algo más, una especie de reconocimiento mudo, como si entendiera que la tierra tiene formas de doblar a los hombres y a las mujeres, y que cada uno carga su cruz de manera distinta. Elías Chaska no era un salvador, no lo pretendía, era un hombre que sabía cuándo intervenir y cuándo callar. Con manos firmes, tomó su manta de viaje, la extendió con cuidado y envolvió al niño que aún sollozaba. Abigail se sorprendió de que el bebé se calmara al instante, como si esa tela gruesa y oscura llevaba en sí la promesa de algo más estable que el miedo. Luego, Elías extendió la mano hacia ella, no para alzarla a la fuerza, ni para imponerse, solo la ofreció. Abigail dudó. En su mundo, los gestos siempre venían con condiciones, nadie hacía algo por nada, pero esa mano quieta, terrosa, tendida sin palabras, fue distinta. No decía ven conmigo, sino te veo, y eso bastó. La tomó. Sus dedos se aferraron con torpeza, pero con una urgencia silenciosa. Elías asintió apenas, como si ya supiera lo que debía hacer. La ayudó a levantarse con suavidad, acomodó al niño en sus brazos y luego subió a su caballo. Le tendió la otra mano para que subiera detrás. Mientras cabalgaban en dirección contraria al sol, Abigail no preguntó a dónde iban, y él no explicó. Por primera vez en mucho tiempo, no era necesario. Porque en aquel desierto donde nadie la había escuchado ni una sola vez, alguien, un desconocido de ojos oscuros, había visto en ella algo más que una carga. Había visto a una madre, y no necesitó saber más. El caballo se detuvo junto a un claro rodeado por colinas bajas, donde se alzaban chozas circulares hechas de ramas, piel y barro. El humo de los fogones subía en espiral al cielo, impregnando el aire de un aroma terroso, mezcla de leña seca, maíz y ceniza antigua. Cuando Elías desmontó, nadie habló. Los niños dejaron de correr, las mujeres se miraron entre sí, los hombres, silenciosos, observaron con una atención apenas disimulada. Abigail, descalza, envuelta en la manta de viaje, bajó del caballo con el bebé en brazos. El pequeño dormía, exhausto de tanto llorar. Sus mejillas estaban encendidas por el sol y el esfuerzo de su corta vida. Ella sintió de inmediato las miradas. No eran abiertas ni agresivas, pero sí cargadas de preguntas que nadie formuló. Una mujer blanca, una extraña, trayendo consigo a un niño cuya sangre, a simple vista, no era del todo ajena al lugar. Elías no explicó nada, solo la condujo hacia una de las viviendas más alejadas del centro del campamento. Allí, sentada junto al fuego, una anciana de cabello completamente blanco y rostro surcado por los años, levantó la vista sin sorpresa.
Era Nahele, la abuela de Elías, conocida por su sabiduría y por no temer a nada ni a nadie. La miró de arriba abajo sin juicio, y luego simplemente dijo: «Deja que lo vea». Abigail, todavía alerta, apretó al bebé contra su pecho, pero algo en los ojos de la anciana, una mezcla de cansancio y ternura antigua, la desarmó. Se acercó y puso al niño en las manos arrugadas de Nahele. La anciana lo sostuvo con firmeza, lo olió, lo revisó con gesto conocedor y luego chasqueó la lengua. «Está sano, solo necesita calor. Y tú, agua». Le prepararon un baño humeante con raíces y hojas que ella no conocía, en una gran vasija de madera detrás de la choza. Cuando Abigail se sumergió en él, las lágrimas que había contenido durante días finalmente salieron, sin control. No lloraba por dolor físico, lloraba porque por primera vez en mucho tiempo no la juzgaban, no le exigían explicaciones, no la señalaban, solo la cuidaban. Nahele la ayudó a lavar su piel sin hablar de su pasado, le frotó los hombros con una mezcla que calmaba, le colocó un ungüento en los labios partidos y luego le mostró, con paciencia de madre y firmeza de anciana, cómo sostener al bebé al pecho sin que doliera. Abigail temblaba, de agotamiento sí, pero también de algo nuevo, gratitud. Esa noche, sentada junto al fuego con el niño dormido entre sus brazos, quiso acercarse a Elías y agradecerle, pero él se apartó. Lo intentó varias veces más, en los días que siguieron, pero cada vez que ella daba un paso, él retrocedía dos. Era respetuoso, presente, pero siempre distante, como si mantener cierta barrera fuera su única forma de permanecer entero, como si algo en su interior le impidiera aceptar que lo que estaba ocurriendo era real, o peor aún, que podía repetirse. Y entonces llegó la noche de la fiebre. El bebé, que hasta entonces se había alimentado bien, empezó a llorar de forma distinta, más aguda, más dolorosa. Su cuerpo se agitaba como una hoja seca. Abigail lo sostuvo contra su pecho, le ofreció agua, lo arrulló, pero nada parecía aliviarlo. Su piel ardía, gritó por ayuda. Nahele acudió al instante, pero su rostro serio lo dijo todo. Aquello era más grave de lo que pensaban. Antes de que Abigail pudiera reaccionar, Elías entró, tomó al niño en brazos con una rapidez que contrastaba con su habitual calma y sin decir palabra salió corriendo en dirección a la montaña. No llevó armas, ni provisiones, ni compañía, solo al bebé. Abigail quiso seguirlo, pero Nahele la detuvo. «Déjalo, él sabe lo que busca». Pasaron horas, el cielo se volvió negro, luego azul profundo, luego gris. Ella no durmió. Sentía el pecho vacío, como si cada segundo que pasaba se llevaba una parte de ella. Y cuando ya el alba comenzaba a rozar los árboles, lo vio volver. Venía caminando, el caballo lo seguía detrás, como si supiera que ahora no era el momento de ser montura. Elías tenía la camisa desgarrada, los brazos arañados y el rostro cubierto de sudor, pero en sus brazos, envuelto en la misma manta, el niño respiraba, tranquilo. Entre los dientes, Elías traía una raíz larga, trenzada como una serpiente seca. Murmuró, dejándola al pie del fuego. Abigail se acercó, llorando de alivio, y cuando alzó la vista para decirle algo, lo encontró mirándola de frente por primera vez. Había en sus ojos una pena quieta, un silencio distinto. Ya no era la frialdad del que evita, era la honestidad del que por fin decide hablar. «Era mi hijo», dijo con voz baja, casi quebrada. «Hace 3 inviernos. Se enfermó mientras yo estaba en la montaña cazando. No llegué a tiempo». El silencio se volvió aún más pesado, como si todo el campamento contuviera el aliento. Abigail no dijo nada. No lo abrazó, no lo tocó. Solo le devolvió al niño, aún dormido, y se sentó a su lado en la misma tierra. Porque a veces, cuando el dolor es verdadero, no hace falta nombrarlo, solo compartirlo. Las semanas transcurrieron como un susurro entre los árboles. Abigail, poco a poco, fue recuperando fuerzas. Sus manos, antes temblorosas, ahora sabían encender el fuego, moler maíz y envolver al bebé en pieles suaves con gesto seguro. Su cuerpo sanaba, las heridas se cerraban, las marcas en los pies desaparecían. Incluso su voz, al principio rota por el silencio, empezó a recuperar firmeza. Pero dentro de ella, el miedo seguía anclado.
No era el miedo al bosque, ni a los lobos, ni siquiera a las miradas recelosas de algunas mujeres del campamento. Era un miedo más hondo, más frío. El miedo a ser arrancada de allí donde, por primera vez, no era una carga ni un pecado. Sabía que su padrastro no la dejaría ir tan fácilmente. El reverendo Monroe era un hombre acostumbrado a ejercer control con una mezcla de fe y poder. Tenía aliados en los condados vecinos, entre ellos algunos Rangers que le debían favores antiguos. El apellido Monroe seguía pesando. Si alguien pronunciaba su nombre en una estación de telégrafo, aún se alzaban cejas. Y entonces llegó el día. Fue una mañana tranquila. Los niños del campamento jugaban cerca del río, y Nahele enseñaba a Abigail a preparar una infusión para el cólico del bebé. Elías había salido temprano a rastrear un ciervo. El aire olía a resina y pan cocido. Fue el primer disparo al aire lo que rompió la calma. Los cuervos alzaron vuelo desde los árboles. Los niños corrieron hacia sus madres. Y desde el extremo norte del valle aparecieron dos hombres montados, vestidos con chaquetas polvorientas, las estrellas de 6 puntas brillando sobre el pecho. Tenían las armas a la vista, las miradas afiladas y los rostros marcados por la costumbre de imponer. Uno de ellos alzó la voz sin bajarse del caballo. «Buscamos a Abigail Monroe, fugitiva, bajo orden directa del reverendo del condado. Vino aquí con un niño que no le pertenece». Nadie respondió, solo el viento movía las cortinas de las tiendas. Elías apareció entre los árboles, como si el bosque mismo lo hubiera traído. No corrió, caminaba firme, sin gesto de amenaza, pero con una determinación que se sentía desde lejos. Se plantó frente a ellos sin desviar la mirada. «Ella no es fugitiva», dijo con voz clara. «Es mi esposa de sangre. Y ese niño es nuestro hijo. En esta tierra no han cometido crimen alguno». Los hombres rieron. Uno de ellos escupió al suelo. «No tenemos tiempo para cuentos de pieles rojas, nos la llevamos. Y si alguien se opone, responderá ante la ley de Texas». El silencio se hizo más pesado. Pero en ese momento, como si hubieran estado esperando esa frase, detrás de Elías comenzaron a surgir figuras. Uno a uno, los hombres del campamento aparecieron entre las chozas y los árboles, sin palabras, sin gritos, pero armados. Algunos llevaban rifles antiguos, otros lanzas o arcos, todos con los ojos puestos en los intrusos. Los Rangers se miraron entre sí, no eran cobardes, pero tampoco tontos. Habían venido con la certeza de una caza fácil. No esperaban encontrarse rodeados por una comunidad unida, dispuesta a defender con la vida a una mujer blanca y a su hijo. Y uno de ellos bajó la vista. El otro tragó saliva. «Esto no ha terminado», dijo, dando un tirón a las riendas. «El reverendo va a saber de esto». «Que sepa», respondió Elías sin moverse, «y que sepa también que si vuelve a enviar hombres, no volverán a salir del valle». Sin más, los caballos giraron y se alejaron levantando polvo. Abigail, que observaba la escena desde la entrada de la tienda de Nahele, con el bebé dormido en su regazo, sintió cómo algo dentro de ella se rompía, pero no de miedo, sino de alivio. No había huido para siempre, pero ahora sabía que no estaba sola, que había alguien que se pondría de pie por ella sin pedir nada a cambio. Y eso, en su mundo, era lo más cercano a un milagro. La noche había caído sin prisa, como una manta suave sobre el campamento. El fuego chisporroteaba frente a la tienda de Nahele, lanzando pequeñas chispas al cielo, que poco a poco se llenaba de estrellas. El aire era fresco, pero no frío. Las ramas susurraban entre sí, como si incluso la naturaleza respetara el silencio de quienes necesitaban respirar profundo. Abigail estaba sentada sobre una piel de ciervo, las piernas dobladas, la espalda erguida. A su lado, envuelto en una manta más grande que él, dormía su hijo. Su respiración era regular, tranquila. Sus mejillas ya no estaban ardientes. Dormía como los que saben que están seguros. Ella, en cambio, no podía cerrar los ojos. Pero no era miedo lo que le recorría el cuerpo. Era algo más difícil de explicar.
una mezcla de vértigo, gratitud y algo nuevo que apenas se atrevía a nombrar, pertenencia. Porque por primera vez en su corta vida no era una carga, ni una promesa rota, ni una pecadora a redimir. No tenía que justificarse ni pedir permiso para existir. Nadie la medía con la vara del deber, ni del apellido, ni del silencio impuesto. Era simplemente ella, madre, mujer, presente. Elías apareció entre sombras, como solía hacer. No dijo nada al principio, solo se sentó a su lado, con un cuenco de barro humeante entre las manos. Le tendió el cuenco con un leve gesto, como quien ofrece algo más que alimento. Abigail lo tomó. El guiso era sencillo, carne cocida con raíces dulces y hierbas del valle, pero le supo distinto a todo lo que había probado antes, porque no sabía a obligación, sabía a hogar. Durante un largo rato no hablaron. El fuego dibujaba sombras en sus rostros, resaltando las líneas nuevas de ambos. Elías parecía más joven sin la tensión que solía llevar en la mirada, y ella ya no tenía la expresión asustada de quien teme ser descubierta. Había algo firme en sus ojos. ¿Tienes miedo de quedarte?, preguntó él, rompiendo el silencio con suavidad. Ella bajó la mirada al fuego. No respondió enseguida. Sintió cómo las palabras se formaban despacio, con peso, como si vinieran desde un lugar muy hondo. No, susurró finalmente. Tengo miedo de querer quedarme demasiado. Elías no reaccionó con sorpresa, solo asintió, muy despacio, como si esas palabras también hubieran vivido dentro de él. Entonces ya somos dos, dijo. El viento sopló más fuerte por un instante. En la lejanía se escuchó el canto de un búho. Y en ese instante Abigail comprendió una verdad simple y poderosa. No todo lo que nace lo hace en medio del llanto y la sangre. A veces lo más importante nace en silencio, en una noche tranquila, en una mirada sin juicio, en un pedazo de pan compartido. Había dado a luz, sí, pero no solo a su hijo. Había dado a luz a sí misma, a la parte de ella que había estado enterrada bajo el miedo, la culpa y el deseo de ser aceptada. Esa parte que ahora respiraba, libre, bajo un cielo que ya no era hostil, sino testigo. Y así, con los ojos abiertos al fuego y al futuro, Abigail supo que su viaje no terminaba allí. Pero por primera vez no quería huir, quería quedarse, porque algo en ella, nuevo, fuerte, indestructible, acababa de nacer.